Hola, buenas tardes. Vamos a seguir con la materia, chiquillo. Buenas tardes. Estábamos viendo metalurgia. Entramos ya al área de metalurgia. Estábamos viendo los reactivos de flotación, los que se requieren, ¿cierto? Entonces, para flotar sulfuros de cobre, porque podemos flotar muchas cosas, podemos flotar oro también, así como también hay lixiviación que no solo es de cobre, hay lixiviación de oro, ¿ya? Pero en general nos referimos como este es un ramo introductorio, ocupo más el cobre como elemento de concentración. Entonces, cuando estamos hablando de sulfuros de cobre, requerimos de la concentración vía pirometalurgia. Y esa concentración vía pirometalurgia requiere de flotación. Y la flotación necesita de reactivos especialmente de colectores. El colector, hay varios tipos de colectores, ¿cierto? Pero también hay varios tipos de colector para cobre, para sulfuros de cobre. Se supone que se prueba con varios y se utiliza en planta el que dio mejor resultado, ¿ya? De acuerdo a las características del mineral. Entonces ese colector se empieza a agregar en la etapa de molienda, por si acaso, ¿ya? O sea, cuando metemos la pulpa, ¿cierto?, que me entrega el molino, ya viene con colector. ¿El colector qué es lo que hace? El colector lo que hace es hidrofobizar. Hidrofobizar, ¿qué significa eso? Que la partícula mineral sulfurada de cobre le tenga fobia al agua. Es una forma de decirlo, ¿cierto? Se vuelva hidrofóbica. O sea, químicamente no va a tender para nada a unirse con el agua, con el colector. Por lo tanto, se va a tender a unir a las burbujas que voy a generar con los espumantes. Entonces la partícula de cobre con el colector se vuelve hidrofóbica, o sea, repele el agua por por química, ¿cierto? Por química repele el agua y va a ser atraída hacia las burbujas, o sea, se vuelve aerofílica. Se vuelve hidrofóbica, o sea, repelente al agua, pero se vuelve aerofílica, o sea, amiga del aire. Todo esto con los colectores, o con el colector en particular que voy a estar usando, ¿ya? Para flotar a través de las burbujas que me genera el espumante que estoy utilizando y levantar así y separar las partículas útiles de las partículas que no me interesan, que vienen a ser la ganga. Un espumante de buena calidad lo que va a generar es muchas burbujas pequeñas y que sean resistentes, que no se revienten al tiro. Eso es lo que hace un espumante de buena calidad. Hay muchos espumantes también. También se supone que en plantas se va a probar con varios espumantes, varios colectores, y se van a elegir los mejores para el proceso en particular. Y eso ocurre en todas las plantas, ¿ya? Entonces, este espumante me va a generar burbujas pequeñas. ¿Por qué me genera burbujas pequeñas y no grandes? Porque las burbujas grandes me van a levantar menos material que burbujas pequeñas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la superficie total de muchas burbujas pequeñas es mayor que la superficie de una sola burbuja grande, ¿ya? Profe, disculpe que le interrumpa, pero el tamaño de la burbuja, ha de ser grande, ha de ser pequeña, no está basada en que es según el oxígeno y otro elemento químico que en este momento no lo recuerdo, nitrógeno si no mal recuerdo, es que choca en la base y así se genera, que por eso no es grande. No sé si me explique. No mucho, pero lo que le quiero decir, lo que le quiero decir es que necesitamos formar partículas pequeñas. ¿Para qué? Porque
Mira, voy a anotar una pequeña fórmula para que vean lo que les estoy diciendo. Si tengo yo una sola burbuja, ¿ya? Imaginemos que una burbuja tiene un volumen 1, ¿ya? Y ese volumen 1, en volumen, va a ser igual a muchos volúmenes más pequeños, ¿ya? Volumen 2 le vamos a llamar, más volumen 3. Imaginemos que ese volumen 1 es equivalente a 4 burbujas de volumen más pequeño, ¿ya? Estamos ocupando la misma cantidad de aire que generó la burbuja. Pero la superficie que va a generar la burbuja de volumen 1, la vamos a llamar S1, ¿ya? Y S1 es menor que la sumatoria de S2 más S3 más S4. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué significa eso? Que en vez de formar, por ejemplo, 5 burbujas grandes, me conviene formar muchas burbujas pequeñas con la misma cantidad de aire. ¿Por qué? Porque la sumatoria de las burbujas pequeñas que ocupan el mismo volumen que una sola volumen grande, que una sola burbuja de volumen grande, la sumatoria de las superficies de esas burbujas pequeñas suman más superficie, ¿ya? Suman más superficie que la superficie de una sola burbuja más grande, ¿ya? Así se resume finalmente. A ver, voy a hacer ahora la fórmula general. Entonces te sale lo siguiente. S1, que es la sumatoria total de las burbujas, ¿cierto? De la sumatoria total de las burbujas pequeñas. A ver, no me quedo mal ahí. La sumatoria de la superficie de las muchas burbujas que se formaron va a ser mayor que una sola burbuja grande, ¿ya? Que es equivalente en volumen a todas las burbujas pequeñas, ¿ya? Entonces estoy mezclando dos cosas, volumen y superficie. Si yo pudiera pintar una sola burbuja grande con un volumen de aire de 3 metros cúbicos, por decir algo, y después divido esas burbujas, si estamos hablando de 3 metros cúbicos, en burbujas de 1 centímetro cúbico cada una, de volumen, o sea, si tengo 3 metros cúbicos, necesito 3 millones de centímetros cúbicos de burbuja. Es la superficie que generan las 3 millones las 3 millones de superficies pequeñas, van a ser mayor superficie que solo los 3 metros cúbicos solo, ¿ya? Como burbuja. No sé si se me explica bien. Las superficies pequeñas que ocupan, por ejemplo, 1 metro cúbico, imaginemos que tengo 1 millón de burbujas pequeñas, de 1 centímetro cúbico cada una. Todas conforman 1 metro cúbico, ¿cierto? La sumatoria de la superficie. ¿Qué es lo que es la superficie? Como que yo pintara cada una de esas burbujitas, ¿ya? Esa es la superficie. La superficie de nosotros es nuestra piel, ¿ya? Esa es nuestra superficie. En el caso del planeta vendría siendo como la corteza terrestre, la superficie. Entonces, ese mismo metro cúbico, que debería ser equivalente según la lógica, en cuanto a superficie, no es así, pues. Las superficies chicas, sumadas, generan más superficie que la superficie de 1 metro cúbico. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, por eso nos conviene tener burbujas pequeñas. No sé si me cacharon la onda. Entonces, de ahí la necesidad de generar burbujas pequeñas, porque las burbujas pequeñas finalmente van a poder levantar más, porque en su superficie, ¿cierto? Es donde se pegan las partículas aerofílicas, ¿ya? Las volví aerofílicas con el colector. Entonces, entre más superficie tenga, por lo tanto, entre más burbujas tenga, voy a tener más superficie y más posibilidades de levantar
mis partículas útiles, que es generar 4 o 5 burbujas grandes, ¿ya? Ese es el tema. Por eso mi espumante tiene que generar innumerables burbujas pequeñas, pero que a su vez lleguen hasta la superficie y se mantengan un rato ahí, con lo que no se revienten al tiro. Entonces, todas esas características debe cumplir un espumante. ¿Se entendió o no? Chiquillo. Sí, Más o menos, profe, yo entendí más o menos. Ya. ¿Puedo repetir el video? Lo voy a repetir ahí ahora. Yo tengo 1 metro cúbico ya de aire. Puedo hacer una sola burbuja. Acuérdense que 1 metro cúbico es un volumen. No se lo imaginen como que fuera un cubo. Si corresponde a un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ese volumen podría ser en una esfera de 1 metro cúbico. Si tengo una esfera de 1 metro cúbico, va a generar una superficie, ¿cierto? Viene siendo la pintura con que yo puedo pintar esa burbuja. La superficie es lo externo solamente. Cuando yo pinto una casa, yo estoy pintando la superficie solamente. Lo mismo con la burbuja. Si yo pinto esa burbuja de 1 metro cúbico, me va a ocupar, por decir algo, 10 litros de pintura, ¿ya? Por decir algo nomás, pues yo no lo he calculado. Si ese mismo metro cúbico yo lo divido en muchas burbujas, ya vamos a hacer cuenta de 100 burbujas nomás, ¿para qué vamos a poner 1.000.000 de 1 centímetro cúbico? Tengo 100 burbujas que sumando me dan 1 metro cúbico de aire, el mismo metro cúbico de la burbuja grande. Entonces tengo burbujas, 100 burbujas más pequeñas que me van a sumar 1 metro cúbico, ¿cierto? Si yo las pinto, esas 100 burbujas más pequeñas, voy a ocupar más pintura en pintar esas 100 burbujas pequeñas de 1 metro cúbico en total de volumen de aire. Voy a ocupar más pintura en esas 100 que en la única burbuja de 1 metro cúbico. Eso significa que su superficie es mayor, ¿ya? Entonces, por eso nos conviene hacer más burbujas pequeñas, ocupando la misma cantidad de aire, que más burbujas grandes. Esa es la idea de generar burbujas pequeñas, porque eso significa que van a tener más superficie para captar las partículas que están en la pulpa, ¿cierto? En la celda de flotación. Eso. Ahora que haya quedado más claro ahora. Sigamos entonces. La celda de flotación viene siendo como un paralelepípedo, ¿cierto? Que me contiene volumen de pulpa. Generalmente son de acero inoxidable, ¿cierto? Para que duren más. Ahí llega la pulpa, ¿cierto? O sea, el material particulado mineral con colector. Y obviamente hay más agua ahora, se le agrega agua, y a esa agua se le agrega espumantes, y más adelante se le agrega un depresor, que me permite separar lo que no me interesa. Que en el caso de la flotación de cobre, la principal ganga, lo que debo separar y que no me debe interesar, es la pirita. Y con eso, ¿de qué forma separo la pirita? Agregando cal, ¿ya? Volviendo alcalina a la pulpa. Al volver alcalina a la pulpa, la pirita se va al fondo de la celda y así solamente floto el cobre, ¿ya? Obviamente, esto es una introducción a la metalurgia, después ustedes van a ver esto con más detalle, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es la pulpa? El mineral que está en molienda, ¿cierto? Generalmente menor a 100 mallas Tyler, que es una medida, ¿cierto?, de tamaño granulométrico de las partículas. Entonces entran a la flotación con colector, agua, espumante. Entonces el espumante me va a generar burbujas porque entra aire por abajo de la celda de flotación, se generan burbujas. Con el colector, las partículas minerales se vuelven hidrofóbicas, o sea, no quieren nada con el agua, pero se vuelven a su vez aerofílicas, o sea,
se vuelven compatibles químicamente con las burbujas de agua, perdón, con las burbujas de aire, ¿ya? Las partículas minerales con el colector se vuelven aerofílicas, o sea, por decirlo así, amigas químicamente con el aire. Por lo tanto, se van a tender a adherir a las burbujas que yo estoy generando con el espumante. Y como son muchas, van a tratar de ocupar todo el volumen, ¿cierto?, de la celda, levantando las partículas útiles. Entonces, todas las partículas útiles que tienen sulfuro de cobre se van a ir a la superficie, ¿ya? Con las burbujas, porque las burbujas las van a levantar, ¿ya? Porque la burbuja, en cuanto desplaza agua, y es aire lo que hay adentro, es menos denso, ¿cierto?, que el agua que está desplazando, por lo tanto sale a flote. Así se flota el sulfuro de cobre, ¿ya? Abajo hay una especie de remolino, ¿cierto?, que me permite mezclar la pulpa y que las burbujas a su vez vayan ocupando todo el volumen de la celda para que sean capaces de levantar las partículas útiles. Las partículas útiles, en este caso, de la flotación del cobre, es el sulfuro de cobre, que pretendo levantar con las burbujas, ¿cierto? Entonces, eso es una celda de flotación. Como dice ahí, agregando agua y químicos de flotación, en la celda existe un mezclador con paletas que permite la homogenización de la mezcla en forma mecánica, ¿ya? Por abajo va ingresando aire también para generar las burbujas. Ahí tengo una celda de flotación que es parecida a la que tenemos en el laboratorio nosotros. Lamentablemente no la han podido conocer por este tema de la pandemia. Tenemos una celda de flotación parecida a esta. Bueno, en este caso la celda es de plástico, como ustedes ven, o de acrílico, transparente. La nuestra es metálica, no es transparente, es de acero inoxidable. Esta es una celda de flotación de laboratorio. ¿Para qué? Para lograr acá la mayor eficiencia. Entonces, respecto de este volumen, supongamos que este volumen sea 1 litro, ¿ya? 1 litro, o 2 litros pueden ser. Entonces, en ese volumen, en 1 litro, yo veo cuál es lo óptimo en colector, o cuál es el mejor, no solamente en cantidad, sino también en el tipo de colector, porque hay varios colectores para sulfuros de cobre, distintas marcas. Entonces pruebo los colectores y veo cuál es más eficiente, cuál me permite obtener o recuperar más cobre sulfurado. Veo lo mismo, analizo con el espumante, ¿ya? ¿Cuál espumante es el que me genera mejores burbujas, mayor recuperación? ¿Ya? Entonces, una vez que yo tenga claro con el mineral que me llega de la mina, por decir, imaginemos llega una ley de 0,87% de cobre sulfurado a la mina. Entonces, de acuerdo a ese mineral que siempre me llega, porque tengo que mantener ese mismo alimentación, ¿no es cierto? Tengo que mantener el mismo mineral que viene de la mina con la misma ley para saber con qué colector, con qué espumante y las cantidades de este se logra la mayor recuperación de cobre. Entonces yo pruebo en chico primero, y una vez que tenga los porcentajes de colector y de espumante y las marcas de estos, voy a extrapolar, ¿es cierto? Extrapolar. Entonces, si para 1 litro ocupo, por ejemplo, 2 mg o 2 ml de colector y 5 ml de espumante de tales o cuales marcas, entonces yo extrapolo después, entonces para 1 metro cúbico tengo que multiplicar los valores que me obtuve para 1 litro por 1000. Y así yo puedo extrapolar y saber lo que voy a necesitar cuando trate 10 metros cúbicos, 20 metros cúbicos, ¿se entiende? Esa es la idea de tener estos equipos pequeños. Para aquí equivocarse acá y no en grande. Para aquí lograr la eficiencia para después llevarla a procesos mayores. Ahí está la celda de flotación, es la misma. Entonces ahí ¿qué se ve? Se ve que se está haciendo ya la flotación y hay unas paletas, ¿ven? Esas paletas van girando y van sacando la espuma que ya captó el cobre. Y ahí se va acumulando esa espuma con cobre. Acuérdense que la espuma lo que hizo es captar el cobre sulfurado. Entonces yo lo que tengo que hacer es separar la espuma del resto de la pulpa. Entonces todo lo que llega a superficie es porque tiene cobre. ¿Ya? Ahí se está haciendo manualmente. Creo que esta es más parecida a la que tenemos nosotros en el laboratorio. ¿Ya? Yo ocupé una similar
De hecho, esta foto es antigua, se nota por la camisa, que es antigua la foto. Ahí se ve que se está haciendo manualmente el recopilado de la espuma. Con unas paletas, con una paleta de goma. Entonces con esa paleta de goma yo voy sacando todo el rebalse de la espuma, que es lo que contiene el cobre, ¿ya? Acuérdense que con la cal la pirita se fue hacia abajo, y lo único que estoy levantando, se supone, es sulfuro de cobre, que también contiene molibdeno, entre comillas, ¿ya? Molibdeno. Normalmente el cobre está asociado a este otro mineral, el molibdeno. En menor cantidad sí, pero como el molibdeno es más caro que el cobre, me suma finalmente. Entonces todo lo que está sacando es espuma con sulfuro de cobre. Después esto se filtra, las burbujas se revientan, ¿no es cierto? Se filtra y se seca. Una vez que está filtrado y secado, eso se lleva a fundición. Y ahí recién comienza con el proceso ya de calor, ¿cierto? Por eso de ahí viene el nombre pirometalurgia. Piro es fuego. Ahí tengo celdas de flotación industriales. Funcionan igual, abajo hay un mezclador, ¿cierto? Por debajo entra aire, y ahí están las paletas recolectoras de la espuma, ¿ya? Estas son industriales, sí, pues para una minera más grande. Están nuevas y no están siendo usadas. Ahí se ve unas similares, pero trabajando, ¿ya? Y toda esa espuma que está ahí arriba, tiene un brillo metálico, ¿se dan cuenta? Es espuma con cobre sulfurado. Espuma con cobre sulfurado. El olor es agradable cuando uno está ahí cerca, porque los espumantes generalmente son aceites vegetales, ¿ya? Aceite de pino, aceite de eucalipto, los que me generan espumante. Entonces el olor es agradable cuando uno se pasea por las celdas de flotación. Es como esencia de árbol. Hay una celda de flotación más grande todavía. Ahí se ve el mezclador, ¿cierto? Que permite homogenizar la pulpa para que las partículas minerales puedan lograr conectarse con alguna burbuja y subir, ¿cierto? Porque la burbuja es más liviana que el agua que desplaza, por lo tanto, por empuje se produce la flotación y levanta las partículas de cobre adheridas a la burbuja y finalmente son sacadas. Por aquí sale la ganga y por arriba sale la parte mineralizada, o sea, lo que me interesa. La espuma con cobre por acá arriba y por aquí abajo la ganga, o sea, principalmente pirita. Ahí vemos cómo está rebalsando, ¿cierto?, la espuma con mineralización sulfurada de cobre. Es el color que tiene la espuma. Si se dan cuenta, es como un verde oscuro metálico, ¿ya? De agradable olor. No significa que que no sea inocua, ¿ya? No es cosa de meter mano ahí o zambullirse. Igual tiene elementos que son tóxicos para el ser humano. De ahí la importancia de que no hayan rupturas de tuberías, mineroductos, ¿cierto?, que a veces ocurren y que han ocurrido desde Andina, ¿cierto?, cuando mandan ya sea los relaves, aguas abajo, o la pulpa mineralizada, y hay una ruptura de un mineroducto, ya sea de relave, vuelvo a repetir, o de mineral, y eso obviamente contamina los suelos, contamina las aguas. No es bueno que ocurra. Posteriormente, la espuma con mineral útil es barrida de la superficie de la celda por medio de una paleta de goma, lo que expliqué, y separada para su posterior secado. Una vez secada se obtiene un polvillo fino, que es el concentrado de cobre, ¿ya? Una vez secada se obtiene un polvillo fino de concentrado de mineral. Bueno, como estamos hablando del cobre, sería concentrado de cobre. Listo para pasar a la etapa de pirometalurgia, o sea, para llevarla a la fundición. Por su parte, la pirometalurgia supone el tratamiento térmico del mineral, el cual se expone a elevadas temperaturas en presencia de agentes reductores.
En general, este tipo de tratamiento se aplica a grandes masas de mineral de las que se separa el metal por fluidificación. Entonces se separa el mineral útil por fluidificación. ¿Por qué? Pues la escoria, que está líquida también, es más liviana que el cobre. Entonces flota. Y voy sacando la escoria también porque sale a la superficie, ¿ya? Tiende a flotar y se separa del mineral útil, que en este caso el cobre, que es más pesado por su peso específico más alto, y se va al fondo. De igual forma, por ejemplo, si hay otros metales que contienen el concentrado de cobre, como por ejemplo el molibdeno es más pesado que el cobre, por lo tanto se va a ir más al fondo. Y así, por un tema de densidad gravitacional de cada elemento fluido, yo puedo ir separando, ¿ya? Porque los elementos más pesados se van a ir al fondo. Imaginemos que tenga oro, el oro se iría al fondo, después viene el molibdeno y después el cobre, ¿ya? Y al último la escoria. Entonces arriba va a estar la escoria, después va a venir el cobre, más en profundidad va a estar el molibdeno y en el fondo el oro, obviamente en menor cantidad. Es un ejemplo que estoy dando, ya no es que todos los minerales de cobre tengan oro. Entonces, en general, este tipo de tratamiento se aplica a grandes masas de mineral de las que se separa el metal por fluidificación, es decir, por el paso del sólido a dos fases líquidas, una enriquecida con el metal útil y la otra empobrecida que recibe el nombre de escoria. Esa es la que flota, ¿cierto? Ahí están dando el ejemplo de dos elementos nomás, la escoria y cobre, suponiendo que estoy flotando cobre. Típico alto horno de hierro, ¿ya? Para que uno de los minerales que también explotamos en Chile es el hierro. Gran parte del hierro se lleva peletizado, que es una forma de concentración y una forma más práctica de llevar en barcos. Por ejemplo, tenemos la producción de la mina El Romeral, que es una mina de hierro grande que está en La Serena y que sale por el puerto de Coquimbo, ¿ya? Por un puerto que está en Coquimbo, en la Herradura. Entonces ahí se lleva el hierro, generalmente se va, gran parte del hierro se va a Japón. Hay muchas minas chilenas que tienen acción en los japoneses, por lo tanto se va el cobre a Japón, se va el hierro a Japón, por ejemplo. También podría irse a China y con eso ellos generan su producto, ¿cierto? Que sé yo, autos y otras cosas. Acuérdense que el hierro es el principal material para generar acero, ¿cierto? Entonces ahí nos están mostrando un alto horno de hierro y sus distintas partes. Por arriba se ingresa la mena, la piedra caliza y el coque, se ven las temperaturas. Este material va pasando por las distintas temperaturas rápidamente, obviamente, de 250, 600, 1000 a 1600 grados. La escoria sale por esta boquilla que está acá, que está superior, ¿cierto? Acuérdense que flota la escoria, más liviana, y por acá sale el hierro fundido. Tobera para suministro de aire caliente, que se necesita aire, ¿cierto? Oxígeno principalmente. Boquilla para insuflar aire caliente. Entra por aquí, entra por acá. Y eso más o menos es un típico alto horno de hierro. Los gases producto de la combustión se van generando, monóxido de carbono, CO2, dióxido nitroso, ¿ya? Todos estos son contaminantes. Principalmente venenoso el dióxido nitroso y el monóxido de carbono. El CO2 no es tan venenoso, pero uno lo puede respirar sin problema, los otros no. El alto horno se carga por la parte superior, como vimos, con una mezcla de mena, de hierro, ¿cierto? Que normalmente es magnetita, la que uno va arrojando, que viene de las minas de hierro, que tienen una concentración aproximada de 50% de hierro. La magnetita, 56% de hierro. Entonces, la mena, en este caso, es magnetita. Coque, que es el carbón, ¿cierto?, para la combustión, y piedra caliza. La piedra caliza es la que me permite generar la escoria para flotar todo lo que no sea hierro. El coque sirve como combustible
es decir, entrega la energía necesaria para producir las altas temperaturas y además aporta los gases reductores, como son el monóxido y el hidrógeno. La piedra caliza o carbonato de calcio, ¿cierto? Que es lo mismo, sirve como fuente de cal, que reacciona con los silicatos y otras sustancias para formar escoria. Otra materia prima importante es el aire, ya que se requiere para la combustión del coque, básicamente el oxígeno, ¿cierto?, del aire. Mineral coque o coque es carbón mineral, ¿ya? Carbón mineral. El proceso químico que ocurre es el siguiente. En el horno el oxígeno reacciona con el coque y se forma monóxido de carbono, liberándose energía calórica. Entonces el coque en estado sólido reacciona con el oxígeno gaseoso y me genera 2 moles o moléculas, depende cómo lo quiera ver. Si lo estoy viendo de forma atómica, tengo un átomo de carbono que se combina con una molécula de oxígeno, ¿cierto? Y me va a generar 2 moléculas de monóxido de carbono. Si estoy considerando mayores cantidades, bueno, lo importante es que por cada carbón y por cada molécula de oxígeno voy a generar 2 moléculas de monóxido de carbono en estado gaseoso. El vapor de agua reacciona con el carbono, ¿cierto?, produciendo monóxido de carbono e hidrógeno. Esta reacción es endergónica. Esta reacción es endergónica y además sirve para regular la temperatura en el alto horno. Entonces, tengo vapor de agua, H2O gaseoso, más coque, y me generan monóxido de carbono y hidrógeno. Monóxido de carbono e hidrógeno. Estos dos gases son los encargados de reducir los óxidos de hierro a hierro metálico, ¿ya? Entonces tengo magnetita, ¿cierto? Fe3O4 en estado sólido, más monóxido de carbono. Disculpen, estornudé. Entonces les decía que tengo magnetita más monóxido de carbono y me va a generar hierro en estado sólido y 4 o básicamente dióxido de carbono o CO2. Entonces la magnetita en estado sólido, al combinarse con el monóxido de carbono en estado gaseoso, me va a generar hierro sólido y a su vez CO2 gaseoso. Abajo vemos otra reacción. Todo esto se produce dentro del horno que les mostré. Tengo magnetita también, que al combinarse con hidrógeno, el hidrógeno gaseoso es siempre H2, me va a entregar hierro sólido y 4 o vapor de agua gaseosa. Vapor de agua gaseoso. Entonces siempre cuando hay combustión completa, siempre cuando hay una combustión completa del carbono o de cualquier cosa que contenga carbono, voy a generar CO2 y vapor de agua. Entonces eso es lo que tengo como gases producto de la combustión completa. Cuando hay suficiente oxígeno, siempre se va a generar CO2 y vapor de agua, que son los típicos gases producto de la combustión. El hierro fundido se acumula en la base del alto horno y sobre él queda una capa de escoria que impide que el hierro reaccione con el oxígeno que entra. La mayor parte del hierro que se obtiene se ocupa en la preparación del acero. Entonces el hierro fundido se acumula en la base del alto horno, ¿ya?, sobre el que queda una capa de escoria, como vimos en el dibujo, que impide que el hierro reaccione con el oxígeno que entra. Entonces, y así no se vuelve a oxidar. La mayor parte del hierro que se obtiene se ocupa en la preparación de acero. Básicamente, el acero es hierro con menos de un 2% de carbono. Entonces a eso le llamamos acero, en general. Hay muchos tipos de acero, pero en general el acero es hierro con menos de 2% de carbono.
¿Qué pasa con la hidrometalurgia? La hidrometalurgia consiste en el tratamiento del mineral o su concentración mediante el concurso de un disolvente adecuado, de acuerdo al mineral a tratar, y este proceso lleva el nombre de lixiviación. Entonces, la lixiviación básicamente es lavar la mena que ha sido chancada previamente con un disolvente que sea capaz de llevarse lo que me interesa. ¿Ya? En el caso del mineral de oro, lo que se lleva, lo que me interesa, es una solución cianúrica, ¿ya? Una solución con cianuro, lo que hace que el proceso del oro sea muy contaminante. Entonces, esa solución con cianuro es la que es capaz de arrastrar el oro y dejar ahí en las pilas, ¿cierto?, de lixiviación lo que no me interesa. El ejemplo más clásico que tenemos de la lixiviación es cuando nos preparamos un té, ¿cierto? Agregamos una bolsita de té a nuestra taza, echamos agua caliente y el agua caliente viene a ser la solución lixiviante. El agua caliente lo que hace es captar solamente lo que me interesa, que es la teína, ¿cierto? La teína, lo que entrega, ¿cierto?, la hoja de té. Entonces, yo cada vez que me preparo un té, estoy lixiviando té, hojas de té, estoy lixiviando hojas de té. Las hojas de té yo no me las como, ¿cierto? Me quedo solamente con la solución con teína. ¿Y cuál sería la solución lixiviante? El agua caliente, la infusión de agua caliente. En el caso del cobre, la solución lixiviante viene a ser una solución ácida, o sea, agua y ácido sulfúrico. Una solución ácida es la que permite lavar, ¿cierto?, la mena oxidada de cobre, que yo la acumulé previamente en pilas, ¿ya?, con un determinado tamaño. Ya se sabe ya cuál es el tamaño idóneo, ¿cierto?, para lixiviar el cobre, que más o menos varía entre 0,5 a 1 pulgada, el tamaño de mena previamente chancada. Entonces, al yo lavar esta mena con una solución ácida, la solución ácida percola, ¿cierto?, atraviesa el mineral que está en la pila y se va llevando el cobre oxidado. Eso es la lixiviación. De esta forma se obtiene una solución de la que se separa un precipitado, ¿cierto?, que contiene el metal que me interesa, de un compuesto insoluble reducido o por intercambio de átomos cargados eléctricamente con distintos signos. Bueno, esa es la parte química de la lixiviación, ¿ya? Todo eso tiene que ver con química, ¿cierto? La solución lixiviante es más amena, ¿cierto?, desde el punto de vista químico al cobre, por eso se lo lleva. De esta forma, entonces, se obtiene una solución de la que se separa un precipitado que contiene el metal útil de un compuesto insoluble, reducido o por intercambio de átomos cargados eléctricamente, o sea, iones con distintos signos. El proceso hidrometalúrgico más importante es la lixiviación, en el cual el mineral que contiene el metal que se desea extraer se disuelve de un modo selectivo. Esa es la gracia. Si el compuesto es soluble en agua, entonces el agua resulta ser un buen agente de lixiviación, como por ejemplo en el té o en el café, donde el agua caliente, ¿cierto?, es la solución lixiviante. Pero en general, para la lixiviación se ocupa una solución acuosa de un ácido o una base, o una sal, en el caso de los metales de interés. Pero en el caso del té, es agua caliente, agua hervida. Entonces se me van siguiendo. Después, esa solución lixiviante es concentrada a través de un proceso que se llama, ¿cómo se llama este proceso? Se me fue la onda. ¿Cómo se concentra después la solución pobre con, ¿se acuerdan o no? La solución pobre de cobre, ¿cómo se concentra? Los que tuvieron metalurgia en su liceo industrial. Extracción por solvente se llama. Extracción por solvente. Entonces la solución pobre, que es la solución que se capta, ¿cierto?, de las pilas de lixiviación, se le llama solución pobre, o PLS, es captada en receptáculos, así como piscinas, donde se capta toda esa solución pobre de cobre
Y para que sea eficientemente obtenido el cobre, debo concentrar esa solución pobre de cobre. Y eso lo hago con algún orgánico que tenga algún elemento químico que atraiga solamente al cobre. Entonces, a ese solvente orgánico, que es desde un punto de vista químico atractivo para el cobre, yo mezclo, ¿cierto?, esa solución pobre con este orgánico que atrae el cobre y finalmente separo lo que no atrajo, que vendría siendo la solución ácida con restos de tierra, ¿cierto?, y otros elementos que no me interesan, y tengo el cobre en el orgánico. A eso se le llama extracción por solvente. Ese orgánico después yo lo combino, ¿cierto?, con una solución ácida limpia, que a su vez pasa a ser más amigable, por un proceso de difusión, ¿cierto?, de diferencia de concentración, pasa a ser más amigable que el orgánico. Entonces, lo que hago es descargar el cobre que está en el orgánico en una solución ácida limpia. Y esa solución ácida limpia con cobre es la que yo coloco en una celda como la que está aquí, que es una celda de electroobtención, una celda de electroobtención. En este caso lo que se está mostrando es el proceso de refinación del cobre, pero el proceso químico es el mismo, que es la electrólisis. La electrólisis me permite, por ejemplo, transformar los ánodos de cobre de un 97-98% de pureza en cátodos de cobre de un 99,99% de cobre. Entonces los ánodos corresponden a cobre de un 97-98% de cobre y los cátodos son los que se van generando producto de la disolución del ánodo en esa solución ácida y a través de una diferencia de potencial eléctrico, el cobre solamente migra, ¿cierto?, desde el ánodo al cátodo, electrodepositándose. De igual forma, la electroobtención ocurre en celdas parecidas a estas, con la diferencia que el cobre está en solución líquida, ¿cierto?, en la solución ácida limpia. Entonces el cobre, de forma iónica, cobre más 2, se electrodeposita en los cátodos. Entonces la solución ácida con cobre me va a entregar, por medio de esa diferencia de potencial eléctrico o voltaje, va a permitir que los iones migren y se depositen o electrodepositen en el cátodo. Y así se generan los cátodos de alta pureza. ¿Ya? No sé si me van siguiendo. Grandes planchas de cobre sirven de ánodos de la celda. En el caso de los ánodos que yo obtengo, ¿cierto?, de la fundición, de 97-98%, cuando yo hago lo que es electrorefinación, ¿ya? El proceso es el mismo, electrólisis, pero ahora estoy hablando de electrorefinación. Entonces, grandes planchas de cobre sirven de ánodos de la celda, mientras que los cátodos son láminas delgadas de cobre, o pueden ser de acero inoxidable también. Ambos electrodos se encuentran en una solución acuosa de sulfato cúprico. Al aplicar una diferencia de potencial eléctrico, ¿cierto?, o un voltaje, provoca la oxidación del cobre metálico, del ánodo, ¿cierto?, se disuelve y me entrega iones de cobre, más 2, que migran desde el ánodo al cátodo y se electrodepositan. Y así obtengo finalmente cobre metálico de alta pureza de 99,997% de cobre. Finalmente, los cátodos de cobre son los que tienen mejor precio de venta, ¿ya? Entonces, en vez de vender ánodos, lo que yo tengo que hacer es electrorefinar los ánodos para transformarlos en cobre de alta pureza, y eso me da un mejor valor de mercado. Otros métodos de aplicación más restringidos son la amalgamación y la electrofusión. La primera es la formación de una aleación de mercurio con otro metal, como por ejemplo puede ser oro, a la que se le denomina amalgama, con posterior eliminación del mercurio, único metal líquido a temperatura ambiente, por evaporación. O sea, eso lo llevo a fuego y se va a evaporar, ¿cierto?, el mercurio, porque si a temperatura ambiente es líquido, al juntar la amalgama con fuego, lo que voy a hacer yo es evaporar el mercurio al ambiente,
Obviamente eso no se puede hacer ahora directamente al ambiente, sino que es captado ese mercurio a través de campanas para que no se, ese mercurio que es altamente tóxico no lo respiren los trabajadores que trabajan ahí y tampoco sea arrojado a la atmósfera. El mercurio forma amalgama con numerosos metales, entre los que se destacan el sodio, el potasio, el estaño, el cobre y el oro. ¿Ya? Por su parte, la electrofusión emplea la corriente eléctrica para separar el mineral de la mena disolviéndola en electrolitos fundidos. ¿Ya? O sea, estamos hablando de un horno que a través de la energía eléctrica y de el cortocircuito que se genera en el horno, ¿cierto? Controlada, lo que hace es fundir, ¿cierto? Por su parte, la electrofusión emplea la corriente eléctrica para separar el mineral de la mena, disolviéndolo en electrolitos fundidos. Por este último procedimiento, los metales obtenidos nunca son puros y precisan de un afinado posterior. ¿Ya? Ya, chiquillo, yo creo que por aquí es bueno hasta hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Profe, profe. una consulta. ¿La clase pasada ya la subió al aula? No sé, pues véala usted, pues. Ya. Profe, Dígame. existe... 5. Acuérdense de ver la nueva conexión que voy a poner. Chao.